Pensaba un poco ayer en el orden en que fuimos compartiendo y más allá del orden, empezamos a hablar de la necesidad de ver desde los lugares celestiales, ¿sí? De poder ver desde la perspectiva de Dios, y entendemos que ver desde la perspectiva de Dios es lo que nos permite descubrir el interés de Dios, ¿sí? Si no vemos lo que Dios ve, nunca podemos interesarnos por lo que Dios está interesado. Y veía también que para poder ser fieles en cuanto a nuestra participación en el interés de Dios, necesitamos un carácter forjado. Entonces Dios está construyendo algo en estos días, amén. No son distintos temas, aunque vayamos por distintos lugares, pero todo tiene que ver con esto que el Señor quiere hablarnos. Ayer dejamos establecidos nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Desde allí es de donde tenemos una perspectiva de visión. Desde allí vemos. ¿Qué vemos desde los lugares celestiales? Ayer nos quedamos en el primer punto, nada más, no pudimos avanzar más. Vemos un mundo necesitado, no vemos un mundo asqueroso, no vemos un mundo que mejor que se destruya, no estamos esperando la destrucción de todo, sino que vemos un mundo necesitado. ¿Lo puede ver? Porque esta es la visión de Dios y la fuimos fundamentando en la palabra, pero quiero avanzar ahora. Lo segundo que encuentro que vemos desde los lugares celestiales es un objetivo divino claro y definido. Vemos un objetivo divino que no es confuso, un objetivo divino que es claro y es bien definido. Y lo mencionamos, muchas cosas tal vez sean repetición de lo que fuimos diciendo cada uno de los oradores, pero como dicen los apóstoles, a nosotros no nos es molesto y para ustedes es seguro, ¿sí? Repetir las cosas y desde distintos ángulos nos permite afianzar y afirmar estas verdades, ¿sí? Quiero comenzar con algo que ya mencioné ayer, pero leer un poquito en Génesis capítulo 12, porque Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham que entendemos, no tengo tiempo ahora de desplayarme en esto, pero por palabras del apóstol Pablo escrita en la carta a los Gálatas, ¿sí? Entendemos que lo que se establece aquí es el pacto eterno. Alguno recordará haber leído en Apocalipsis, en Hebreos, que el escritor a los Hebreos habla de la sangre del pacto eterno. El pacto eterno, ¿sí? Es el pacto que después se hace realidad en nuestra temporalidad por medio de la cruz, y es lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto, ¿sí? Ese pacto Dios lo establece primeramente, y escuche, antes de prometerle a Abraham una nación, en el corazón de Dios ya estaban las naciones. Porque el pacto eterno no tiene que ver con una nación, el pacto eterno tiene que ver con todas las naciones. ¿En qué me baso para decir que lo que vamos a leer ahora tiene que ver con el pacto eterno? En que en Gálatas el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que a Abraham, yo no sé si lo leyó usted, mira, hay tantas cosas que hemos leído y que no las pasamos, las leímos pero nunca las vimos. En Gálatas, el apóstol Pablo dice que a Abraham se le predicó el Evangelio. El Evangelio, con estas palabras lo dice. Siendo que el Evangelio vino para nosotros en la temporalidad muchos siglos después, viene con Jesucristo. ¿Por qué a Abraham se le predicó el Evangelio? Porque ese es el pacto eterno. Ahora, lo vamos a leer aquí en Génesis, capítulo 12. Ya inventé un libro de la Biblia. Tanta gente que inventa cosas, porque no podemos nosotros, ¿no?
Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Le promete la nación, pero con un objetivo, dice: y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, aquí está la finalidad del propósito, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Otra versión dice: en tu simiente. Y ahí es donde toma Pablo cuando escribe a los Gálatas y dice: y en tu simiente, no en tus simientes como si fueran muchas, sino en tu simiente, la cual simiente, dice Pablo en Gálatas, es Cristo. O sea, lo que se le está prometiendo a Abraham aquí es Cristo. No es otra cosa. Lo que se le está prometiendo a Abraham aquí es Cristo, el cual iba a salir de esa nación, que a su vez esa nación iba a salir de los lomos de Abraham, pero con una finalidad. La finalidad no era la nación, la finalidad era el Cristo, el cual por medio de él se llegaría a todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo divino, el propósito divino bien definido? Las naciones. En el corazón de Dios están las naciones de la tierra. Por eso es tan peligroso cuando los creyentes caen en el nacionalismo. Y por causa del nacionalismo y por causa de una ideología menosprecian otras naciones. No, los yanquis imperialistas. No, los rusos comunistas. Amados, amamos las naciones. Podemos después discutir ideologías, podemos discutir gobiernos, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero amamos a las gentes de todas las naciones. Nosotros tenemos todos un mismo pasaporte, ayer lo hablamos, ¿verdad? Esas divisiones, ese nacionalismo que lo llevó a Jonás a no querer predicarle a Nínive, no puede existir entre nosotros. Porque si Dios ama a las naciones, ¿qué debemos amar nosotros? Lo que Dios ama. Quiero ir a otro pasaje que para mí, cuando descubrí este pasaje, fue impresionante entenderlo. En Hechos capítulo 15. Ayer lo mencioné también, pero hoy quiero que lo leamos. Vamos a leer varios versículos porque quiero que entendamos todo el contexto de lo que aquí está sucediendo, ¿sí? Rápidamente, muchos pastores, yo sé que esto lo saben, pero para otros poder tener un poquito de contexto, la iglesia que comienza, o identificamos un poco su comienzo en Pentecostés, ¿sí? Nace en Jerusalén, ¿está bien? Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Los discípulos obedecieron, se quedaron en Jerusalén. Allí en el aposento alto descendió el Espíritu Santo. Allí comienza, Pedro predica, se convierte en 3.000. Ahí comienza la vida de la iglesia. Por 3 años y medio, esto es muy interesante, no me quiero meter en ese tema, pero la tentación a veces me puede, ¿no? Escuche, no sé si lo digo o no lo digo. Daniel dice que iba a haber 3 años y medio desde la aparición del Mesías, una profecía ya cumplida que algunos están esperando que se cumpla, lamentablemente, por una falta de entendimiento y una hermenéutica correcta en la interpretación de las Escrituras. Ahora, mire lo que pasa. Daniel dice que con la aparición del Mesías comenzaba un periodo y que por 3 años y medio, ¿sí?, iba a ejercer ese ministerio, y a los 3 años y medio, ¿sí?, se iba a sentar, ¿sí?, o iba a ser la crucifixión, iba a ser tomada la vida del Mesías,
y se iba a dar lo que nosotros entendemos la crucifixión del Señor, y que por 3 años y medio más iba a ver si me acuerdo la palabra, iba a confirmar el pacto con los suyos. 7 años que la gente está esperando una tribulación, gran tribulación, ¿no es cierto? Y cuando seguimos la cronología, eso se cumplió perfectamente en Cristo. Jesús ministró 3 años y medio. A los 3 años y medio fue la cruz. No va a venir un anticristo que se va a hacer. Fue el cumplimiento allí. Y 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, la iglesia solo le predicó a los judíos, confirmando el pacto. Y si usted identifica en el libro de los Hechos, cuando Pedro tiene la visión del lienzo y es enviado, y antes de Pedro, el último profeta, o mejor dicho, un profeta pero del nuevo pacto, que fue Esteban, todo el Sanedrín, o sea, toda la cúpula de la iglesia judía, para que entendamos, de la religión judía, del pueblo de Israel, al escuchar el mensaje profético, hay que leerlo ese mensaje, es un capítulo muy largo, capítulo 7 de Hechos, usted tiene que leer ese mensaje. Identificar a Esteban como un profeta del nuevo pacto, así como los profetas del antiguo pacto confrontaron a Israel y los mataron, Esteban se levanta como un profeta del nuevo pacto, es la última voz que va a escuchar Israel antes de que el evangelio se abra a los gentiles. Repito esto, amados, la voz de Esteban como profeta del nuevo pacto es la última voz que Israel va a escuchar solo para Israel, exclusivamente, porque ahí se cumplen los 3 años y medio en que el pacto iba a ser confirmado, y ante el rechazo de toda la cúpula del pueblo judío al mensaje de Esteban, matándolo, y cuando usted lee, por favor, lea ese capítulo en su casa y haga un paralelo con Cristo, con Jesús. Es tremendo. Termina Esteban siendo apedreado y diciendo: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Lo mismo que el Señor. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Lo mismo que el Señor. Hay allí una similitud impresionante. Ahora, sigo. Entonces, por 3 años y medio solamente se le predica al pueblo judío el mensaje del evangelio. O sea, ahí no había problema. La iglesia crecía, todos judíos. Pero claro, Dios lo llama a Pedro y le da la visión del lienzo. Es muy curioso porque un mandato que debía haber sido sencillo y fácil, a Dios se le complicó. Dios debería haberle dicho a Pedro, por medio de un ángel, no sé, de la forma en que Dios quisiera hablarle, necesito que vayas a la casa de Cornelio y prediques el evangelio. Y Pedro debería haber dicho: sí, Señor, voy. Pero no era fácil la cosa. Porque la casa de Cornelio para Pedro era un lugar inmundo. Porque era la casa de un gentil, y para todo judío los gentiles eran inmundos. Entonces Dios tiene que hacer un acting, ¿se entiende acting? Para que Pedro capte, y no solo una vez, 3 veces. Entonces baja el lienzo, Pedro ve en un éxtasis ese lienzo con animales de todo tipo, animales, algunos que el pueblo de Israel consideraba inmundos, como el cerdo y otros animales. ¿Y qué le dice Dios a Pedro? Pedro mata y come. ¿Y Pedro qué le dice? Sí, Señor, lo que tú digas. No. Pedro se atreve a decirle que no a Dios. No, Señor, de ninguna manera, porque la Biblia dice. ¿Se da cuenta de lo que está sucediendo allí? O sea, Pedro estaba tan atado a la tradición. Pedro no entendió que Dios no cambia en su esencia, pero sí cambia en su operatoria, en su manera de operar. El mismo Dios que les había dicho no coman chancho, ahora le está diciendo: ahora sí podés comer chancho. ¿Dios cambió? No, cambió el pacto. Y al cambiar el pacto, cambian las reglas de juego.
Entonces Pedro va y predica en la casa de Cornelio, ¿sí? Y todos los que están allí se convierten. Y esa fue la llave. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino? Pedro es el que le predica por primera vez al pueblo judío en Pentecostés y abre la llave y 3.000 se convierten. Y ahora Pedro con la misma llave abre la puerta a los gentiles. Y ahora los gentiles se empiezan a convertir. Y lo que debería haber sido gozo y alegría se transformó en un problema. Porque ahora los judíos que veían a los gentiles convertirse decían, no, se tienen que hacer judíos. Se tienen que hacer judíos. Entonces vamos a leerlo ahora, mire. Hechos 15, entiende cómo es toda la situación, ¿no? Hechos capítulo 15, versículo 5. Entonces vinieron algunos creyentes, todo esto es parte dentro de la iglesia, está sucediendo esto, ¿sí? No fuera, dentro de la iglesia. Vinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. O sea, se habían convertido, pero todavía estaban atados a esas tradiciones farisaicas. Y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Eran creyentes, pero no entendían el nuevo pacto. Y entonces creían que los gentiles, la única forma de ser parte del pueblo de Dios era siendo un judío, circuncidándose y guardando la ley de Moisés. Los apóstoles y ancianos se reunieron para examinar este asunto. O sea, fue tan fuerte la cuestión que tuvieron que hacer un concilio, o sea, citar a una reunión extraordinaria de apóstoles y ancianos, los referentes de la iglesia, para examinar el asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra, dijo, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni siquiera nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Wow. No puede ser, dice Pedro, está enojado ya. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo. Mire, estaban todos ahí. ¿No le hubiera gustado estar ahí? Ahí estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Bernabé, estaba Pablo, todos los mero, todos los líderes de la iglesia. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, y escuche por favor, porque acá hay algo muy poderoso. Cuando terminaron, Jacobo, que es Santiago, tomó la palabra, ¿sí? Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. La voz de autoridad apareció, ¿sí? Obviamente tenía un rango de autoridad importante, Jacobo. Y dice versículo 14, Simón nos ha expuesto, escuche, cómo desde un principio, no un plan B de Dios, desde un principio, Dios tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo, de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Y ahora mire la explicación, o sea, el fundamento que da Santiago para lo que está diciendo. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, entendamos lo que está sucediendo. Jacobo, después de escuchar todo, él tiene un entendimiento por el espíritu de lo que está sucediendo,
pero necesitaba sustentarlo con las Escrituras. No era algo nuevo, era algo que desde el principio Dios había establecido. Entonces Jacobo se apoya en las Escrituras, en los profetas. Esto concuerda, o con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, y ahora va a citar al profeta Amós. Ahora cita al profeta Amós y dice, después de esto, esto es lo que dice Dios por medio de Amós, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, o como las versiones más antiguas dicen, el tabernáculo caído de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré. Déjeme decirle esto, con una especie de paréntesis, aunque todo está relacionado, pero uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica hoy y de la predicación que se escucha es la falta de una correcta hermenéutica en la interpretación. Hoy cualquiera lee algo y lo interpreta como quiere. Se toman de manera literal cosas que no debieran. Hoy leíamos, Vladimir nos hablaba de algo que es muy evidente. Jesús dice, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Si yo leo eso literalmente sin ningún principio hermenéutico, lo que interpreto en el lenguaje y en el entendimiento del vocabulario de hoy es que debo casi odiar a mis padres, ¿sí o no? Aborrecer para nosotros hoy es una palabra muy fuerte, muy violenta. Y claro, ¿por qué esa interpretación no puede ser correcta? Porque se contradice con la de amen y honren a sus padres. Y la Biblia no puede contradecirse. Entonces, evidentemente hay una mala praxis en la interpretación. Y Vladimir lo explicó muy bien. Ese aborrecer, cuando vamos al idioma original y al uso que se le daba a las palabras en la época de Jesús, significa amar menos, y se solucionó el problema. Pero quien no tiene esa hermenéutica e interpreta de manera literal, le hace decir a la Biblia barbaridades. Con esto del tabernáculo, la restauración del tabernáculo de David, cuando empecé a estudiar esto y me puse a buscar en Google a ver qué dicen los referentes cristianos sobre esto, encontré cada cosa. Cada interpretación, ¿no? Y de ahí surgen casas de 24 horas de oración, porque Dios está restaurando el tabernáculo de David y ahí se adoraba a Dios 24 horas. 24 horas de alabanza y adoración. Hermano, no tengo nada con orar 24, alabar 24 horas. De hecho, orar sin cesar, dice la Biblia. No hay problema con eso, pero no tiene nada que ver con esto que estamos leyendo. O sea, la restauración del tabernáculo de David no tiene que ver con la alabanza, en nada, absolutamente, aunque en el tabernáculo de David, afuera había coros y se había establecido, sí, turnos de 24 horas, pero no es esa la interpretación apostólica. Entonces, yo leo a Amós, ¿sí? Esto un poco más para los pastores. Yo leo a Amós que dice, restauraré el tabernáculo caído de David, y quiero interpretar qué significa eso para nuestro tiempo. Un principio hermenéutico, amados, es que la Biblia, la Escritura, se interpreta a sí misma. O sea, ¿dónde voy a encontrar la mejor interpretación para algo que no entiendo? En la misma Escritura. Y eso es lo que encontramos aquí. Los apóstoles, en este caso fue Santiago, pero de eso está abundante el Nuevo Testamento, ¿qué hacían? Tomaban los dichos de los profetas y los interpretaban bajo el lente del nuevo pacto. Y esa es la mejor interpretación. No es una interpretación caprichosa, sino que ellos interpretaron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora lo que está haciendo Santiago es interpretar qué quiso decir Amós cuando habló de la restauración del tabernáculo caído de David. Y Santiago, por el Espíritu Santo, le da la interpretación. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Escuchen.
Leo nuevamente el 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré su ruina y la restauraré. Y ahora mire, sigue el texto de Amós, pero hay un para qué. Para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Wow. ¿Qué está diciendo Santiago? Que el fin de restaurar el tabernáculo caído de David es que todas las naciones busquen al Señor, que el resto de la humanidad, además del pueblo judío, el resto de la humanidad eran todas las naciones, ¿sí? Busquen al Señor. Y dice algo muy poderoso Dios que no lo podemos pasar por alto: todas las naciones que llevan mi nombre. ¿Qué nombre tienen las naciones? ¿Por qué todavía algunos se empeñan en seguir diciéndole a Israel la nación santa? Cuando Dios dice, todas las naciones son santas porque llevan mi nombre. Todas las naciones que llevan mi nombre, no hay nación pagana. Hay gente pagana dentro de las naciones, pero las naciones le pertenecen al Señor. Ya proféticamente, el Salmo 2, pídeme y te daré como herencia todas las naciones de la tierra. Las naciones le pertenecen al Hijo. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Por qué y qué tiene que ver eso con el tabernáculo de David? Porque el tabernáculo de David, lo voy a hacer cortito, pero la clave del tabernáculo que David había levantado, ¿sí? Que era una especie de carpa, de choza, donde estaba allí el arca. La clave no era el grupo de alabanza que había puesto, los coros, las trompetas y los cantores 24 horas. La clave era que allí podía acceder todo el mundo. Usted sabe que en el tabernáculo tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El arca estaba en el lugar santísimo y nadie podía acceder. Era inaccesible excepto para el sumo sacerdote. Cuando fue ese periodo que fue profético del Evangelio, todos tenían acceso al arca. No había restricción. Y esa es la interpretación que hace Jacobo. Por eso mire lo que dice, versículo 18. Así dice el Señor, dice Jacobo. Ya no es opinión humana. Y ahí se pone firme y dice, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, y esta es la conclusión a la que lleva, yo considero que debemos dejar de poner trabas, obstáculos, a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué era el arca que David había levantado? Un lugar sin obstáculos en el cual se podía acceder a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Que eso fue profético del Evangelio, en el cual no debe haber obstáculo para que todo el mundo se acerque al Señor. Amén. ¿Qué nos muestra esto? El propósito claro y definido de Dios, que es alcanzar a todas las naciones de la tierra. No hay nación maldita. No existe. Olvídese de eso. Olvídese. Recuerdo que hace un tiempo, ya muchos años, llegó una compañía de profetas a nuestras tierras. Creo que venían de acá de Bolivia. No, en serio. Y está con un profeta muy reconocido. Y pasó por Argentina y fue reuniendo gente. Y llegaron hasta Tierra del Fuego. Para los que no saben, donde vivimos nosotros se llama Tierra del Fuego. Es una isla que está, cuando usted después mire en un mapa, donde ya termina todo el continente. Usted va a ver un triángulo chiquito
después pasando el estrecho de Magallanes, esa es la isla grande de Tierra del Fuego. Allí hay 3 ciudades nada más, Ushuaia es la capital, Río Grande es la segunda ciudad y en el medio un pueblo que se llama Tolwyn. Nosotros vivimos en Río Grande, ¿sí? Y esta compañía de profetas, yo justo no estaba, había viajado, mi esposa estuvo, tenían que pasar querían llegar hasta Ushuaia, hasta lo último de la tierra. Iban haciendo actos proféticos, ¿no? Y pasaron por Tolwyn. En esa ciudad tuvo mucho auge en un tiempo la nueva era. De hecho, hay un templo subterráneo sobre un costado de la ruta que nadie casi tiene acceso, salvo los que están iniciados en esa secta. Y era muy fuerte lo que había espiritualmente allí. Por una falta de entendimiento de esto que estamos hablando, ¿sí? Bueno, los pastores de la ciudad se enteraron, porque habían avisado, venía una compañía de profetas, eran como 50 personas, ¿no? Y algunas hermanas pastoras que hoy conocemos y caminan con nosotros estuvieron ahí, ¿no? Estuvieron en ese viaje. Y cuando están por llegar, los pastores prepararon un lugar, les prepararon almuerzo para recibirlos y que después sigan su camino a Ushuaia. Hicieron un esfuerzo grande porque es un lugar pequeño. Y cuando llegaron ahí, el profeta dijo: el Señor nos dijo que no toquemos ni tomemos agua en este lugar porque está maldito. ¡Wow! Así que siguieron de largo y dejaron a los pastores con todo lo que habían preparado. Y ni pisaron el lugar, porque según ellos ese lugar estaba maldito. Esta pastora que a los años fue a nuestra congregación, ya estando con Unge, y fue a nuestra congregación, y justamente yo sin saber esto, le pedimos a ella y a su esposo si podían visitar esa congregación. Tenemos una congregación ahí en Tolwyn, y le pedimos, y ella después nos contaba, dice: yo estuve en el viaje anterior con el profeta y vi todo oscuro porque nos dijo que esa tierra estaba maldita, y ahora volví y vi tanta belleza. Claro, había cambiado la mentalidad, había cambiado los ojos. Amados, no hay tierras malditas, porque toda la tierra es mía, dice el Señor. Toda la tierra, toda. Del Señor es la tierra y su plenitud. Prediqué de esto en Panamá al grupo de obreros. Me gusta la versión NBI u otra versión, ahora no me acuerdo. No dice del Señor es la tierra y su plenitud, sino que dice mía es la tierra. Es Dios hablando y dice mía es la tierra. La tierra, amados, no es de Satanás. Las naciones no son de Satanás. Le pertenecen al Señor. Y ese es el objetivo claro y definido. ¿Qué vemos desde los lugares celestiales? Un mundo necesitado y un objetivo claro y definido de Dios, que son todas las naciones de la tierra. Las musulmanas también. Todas las naciones de la tierra son del Señor. Poco a poco, con el paso del tiempo, las naciones fueron cayendo. Los sistemas anti-Dios, anti-Cristo, los sistemas anti-evangelio en el mundo fueron cayendo. Hoy quedan todavía algunos baluartes de lugares donde son hostiles al evangelio, pero déjeme decirle sin ninguna duda que eso tiene fecha de vencimiento. Porque llegará el día, escúcheme, llegará el día en que todo ser humano en todas las naciones de la tierra tendrá la libertad plena, sin ninguna coerción, sin ninguna amenaza. Todos tendrán un día, el día de la decisión, donde todo ser humano libremente podrá decidir por Cristo o decidir rechazar a Cristo. Va a ser una decisión personal en la que ningún gobierno podrá intervenir. Eso es lo que está profetizado y eso es lo que se va a venir. No me puedo meter allí ahora. Entonces, el objetivo del Señor es muy claro. Las naciones de la tierra, mencionamos y fue varias veces mencionado en estos días, la gran comisión. ¿A dónde los mandó el Señor a los discípulos?
a todo el mundo, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Ahora déjeme decirle algo importante que tiene mucho que ver con la PET, con este movimiento y con lo que Dios está haciendo. Hay una realidad y es que no todos irán a las naciones. No todas las personas, no todos los creyentes irán a las naciones, pero todo creyente puede y debe tener su corazón en las naciones. Tal vez yo no vaya físicamente, pero no me puedo desentender. Lamentablemente en muchas congregaciones está el departamento de misiones. ¿Conocen eso? O el ministerio de misiones. Y son los que tienen carga por las naciones. El resto ni se preocupa. No, yo estoy en la alabanza, no tengo nada que ver con las misiones. No, yo estoy en otra área. No, es que la misión de la iglesia no es un área, no es un departamento, no es un ministerio, es el ministerio de la iglesia. De toda la iglesia. Nadie puede desentenderse. Después en lo ritual, en las reuniones, cada uno puede tener su función. Uno toca el instrumento, otro predica, el otro abre la puerta. Pero la misión de la iglesia es a todas las naciones y es para todos. Entonces, aunque yo no vaya, mi corazón tiene que estar en todas las naciones de la tierra. Amén. Si el objetivo claro y definido de Dios es salvar a las naciones, entonces allí está su interés supremo. Y si ese es el interés supremo de Dios, nosotros no podemos tener otro interés. Cualquier otro interés que no sea ese es espurio. No proviene de Dios, no representa la casa. Porque el interés de Dios está en las naciones de la tierra. Si yo no puedo ir, puedo orar. Si yo no puedo ir, puedo dar. Puedo hacer posible que otro vaya. Nosotros en el 2015 fue nuestra primera experiencia con la PET. Y de Tierra del Fuego, Argentina, para que tengan una idea, desde Buenos Aires yo tardé lo mismo el vuelo de mi casa hasta Buenos Aires que de Buenos Aires acá. Estamos a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, del centro de Argentina, o sea, bien lejos de todo. Desde allí, en 2015, fuimos 60 personas a Ginebra, en Suiza, de nuestra congregación. 60 personas. Cada uno se pagó su ticket, su hotel, todo para poder estar, y por 10 días servimos a la iglesia allí en Ginebra. En congregaciones, en las calles, teniendo tiempos de alabanza, de predicación. Fue realmente tremendo. Pero cuando tuvimos una convicción cuando armamos eso, porque algunos fuimos y muchos se quedaron, que no pudieron viajar. Pero el Señor nos habló y nosotros tenemos una sigla que usamos que es VAMOS. ¿Sí? VAMOS. Para nosotros, dentro de nuestra casa paterna, VAMOS es visión apostólica, ¿sí?, de enviar obreros y servidores, de movilización de obreros y servidores, ¿sí? Visión apostólica movilizando obreros y servidores. A eso le llamamos VAMOS. Y el eslogan que pusimos en ese viaje fue: todos vamos y todos nos quedamos. ¿Sí? Porque físicamente algunos fuimos y algunos se quedaron, pero en el espíritu todos fuimos. Y en el espíritu todos nos quedamos, porque los que estaban en Río Grande, mientras un grupo estábamos allá, como enviábamos videos permanentemente, estaban conectados todo el tiempo, los que estaban aquí en Argentina, viendo lo que pasaba allá y lo que estábamos allá enviando a los que estaban acá. Y en el espíritu todos fuimos, pero a la vez todos nos quedamos. Porque ese es el cuerpo. Es el cuerpo. Entonces las misiones no son para algunos. No hay un llamado misionero para algunos. Sí hay un llamado tal vez a una nación o a salir a las naciones, una asignación particular de Dios para algunos. Pero el llamado a las naciones es para todo, porque ese es el interés supremo de Dios. ¿Amén? Y cada uno de nosotros lo tiene que asumir. Yo no puedo desligarme de mi interés en las naciones, en que el Evangelio llegue a todas las naciones. ¿Qué más vemos? Y me queda poco tiempo, pero voy a tratar de resumir. Vemos una responsabilidad ineludible.
Vemos un mundo necesitado, vemos un objetivo claro y definido de parte de Dios y vemos desde los lugares celestiales una responsabilidad ineludible. El apóstol Pablo tenía muy claro esto. Él había asumido una responsabilidad muy grande. En 1 Corintios capítulo 9, no me da el tiempo ahora de explicarlo todo, de explayarme, pero hay varias cosas importantes allí. Pablo estaba siendo criticado. Él dice, aunque otros, en el versículo 2, aunque otros no me consideran, no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, ¿no? Y dice, esta es mi defensa en el versículo 3 contra los que me critican. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Estaba siendo criticado. Criticado por la misma iglesia y por algunos referentes de la iglesia, ¿sí? Y en el 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Y acá Pablo va a hablar de un derecho. No tenemos derecho a comer y beber, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. O sea, Pablo está diciendo, tenemos derecho igual que cualquier otro apóstol. O solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos. Número 1, Pablo identifica a Bernabé como un apóstol. Para los que niegan el apostolado después de Pablo, ¿no? Pablo identifica a Bernabé como un apóstol. Y segundo, Pablo está hablando de un derecho. Derecho al sustento, derecho a ser sostenidos. Y todo el pasaje Pablo va a hablar de ser sostenido económicamente. Del derecho que tiene, ¿no? Y dice en el versículo 7, voy salteando por cuestión de tiempo, ¿qué soldado presta servicio pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida el rebaño y no toma de la leche que ordeña? Y se apoya otra vez en el Antiguo Testamento, se apoya en las Escrituras, que era la Biblia que tenían ellos. ¿Acaso no está escrito en la ley de Moisés, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando? Y fíjese lo que dice. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice por nosotros? Por supuesto que los dice por nosotros. Cuando el labrador ara y el segador trilla, debe hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Es clarito, Pablo, no tiene problema de hablar estos temas, ¿sí? Con mucho sustento. Si otros tienen derecho, otra vez esta palabra se repite 4 o 5 veces en el pasaje, derecho, diga derecho. Ya vamos a llegar al punto, ¿sí? Si otros, dice, tienen este derecho de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, y escucha ahora, sin embargo, o sea, Pablo dice, el derecho está y lo tenemos, es un derecho adquirido. Pero ahora dice, sin embargo, no ejercimos este derecho. O sea, usted puede tener un derecho, pero también tiene la libertad de no ejercerlo. No ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Wow. El derecho lo tengo, pero no me aferro al derecho, porque algo que no estoy dispuesto a hacer, dice Pablo, es ser un obstáculo al Evangelio de Cristo. Termina diciendo el versículo 14, ¿sí? Así que está ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Y es normal. Me gustó hace muchos años cuando al poco tiempo conocer al apóstol Gustavo Lara, él dijo algo muy interesante porque, claro, una época, sobre todo en la parte musical, pero también en los predicadores, que ponían su precio. Los predicadores ponían su precio. Y no barato. Y los cantantes ponían su precio. Y bueno, vamos, pero esto y tal hotel y tal esto y tal lo otro. Y las exigencias eran... Y me acuerdo que el apóstol Gustavo dijo, oro por el tiempo en que los jóvenes paguen para ir a predicar. Amados, ese tiempo llegó. Hoy somos muchos los que estamos yendo a las naciones pagándonos nuestros propios gastos.
El derecho está sí, pero nunca se trató de nuestro derecho, se trata del avance del Evangelio. Ese es el entendimiento que Pablo tenía. Mire lo que dice el versículo 15. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos. No me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Escuche, sin embargo, y esto es lo que Pablo pensaba y tenía en su corazón en cuanto a la predicación del Evangelio. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Mientras hoy algunos dicen, si no me pagan, no voy, Pablo decía, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Es otra historia. Es otro concepto completamente diferente. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Dice el versículo 18. Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Pregunta, ¿a qué derechos estamos dispuestos a renunciar por la predicación del Evangelio? Porque de eso se trata. No está mal que seamos sostenidos como apóstoles, pastores, según la asignación de cada uno, porque eso es lo que nos permite tener la libertad de ir, de venir, de hacer la obra de Dios. Pero nunca eso puede transformarse en un obstáculo para la predicación del Evangelio. Nunca ese puede ser un condicionante para la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio ha sido la manera histórica en que el Evangelio se ha extendido por las naciones. Pero nunca fue barato, como escuchábamos hoy. La predicación del Evangelio siempre tuvo un precio. Uno de los tantos testimonios que hay en la historia es el de Policarpo de Esmirna. Policarpo, ¿quién era Policarpo? Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Eso no está en la Biblia porque es posterior a los escritos bíblicos, siglo II por ahí. Se calcula que Juan murió a fines del siglo I, muy anciano, fue martirizado, pero este Policarpo fue uno de sus discípulos y llegó a ser obispo de Esmirna. Vio una de las iglesias en Apocalipsis a la que el Señor le escribe, ¿sí? Él fue obispo de Esmirna. Fue un tiempo de mucha persecución romana y Policarpo fue aprehendido por los romanos y después, si usted quiere buscar, si le interesa el tema, porque es interesantísimo el diálogo de Policarpo con el procónsul, que lo amenazaba, primero lo amenazó con tirarle los leones, después lo amenazó con fuego, con quemarlo en el fuego, y las respuestas de este hombre son increíbles, pero solo un párrafo muy cortito. El procónsul continuó en este interrogatorio y le dijo, júralo, o sea, y te dejaré ir, niega a Cristo. Simple. Jura y niega a Cristo y yo te suelto, te dejo ir. Policarpo tenía 86 años. 86 años en este momento en que está sucediendo esto. Y él responde, dice, Policarpo se volvió hacia el procónsul y declaró con valor, 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? Wow. La historia termina no en que, como muchos predicadores de Hollywood hoy dicen, y de pronto vino un ángel, libró a Policarpo porque ningún ungido del Señor morirá en la prueba. Mentirosos los que dicen eso. Policarpo, como Juan, como Pedro, como Pablo, fue martirizado. No lo tiraron a los leones, sino que hicieron una pira en la plaza central, prendieron fuego y antes de ponerlo, lo apuñalaron y dice la historia que él murió desangrado. No llegó a quemarse porque la sangre apagó el fuego. Eso y muchas otras cosas más costó de que a usted y a mí nos llegara el Evangelio. ¿Se da cuenta el precio? ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Qué es la PET? No es un programa. No es algo que hacemos porque estamos aburridos y no tenemos que hacer. Se trata de la obra más grande que ha existido y que sigue existiendo en la historia, que es el avance del Evangelio en las naciones.
quiero leer esto ya para terminar, porque me parece importante que los tengamos como testimonio. Tal vez Policarpo fue hace mucho tiempo, pero esto sigue, porque hoy siguen siendo martirizados hermanos nuestros. Hace algunos años, no tan cercanos, pero tampoco tan lejanos, hubo una obra misionera llamada, y Vladimir debe saber de esto, la Operación AUCA. Les leo un breve relato de esto. La Operación AUCA fue una tentativa de contacto de 5 misioneros norteamericanos, estadounidenses, con los indígenas Huaorani de la selva del Ecuador. Estos indígenas, a quienes en la lengua original llamaban salvajes o enemigos, eran una tribu aislada conocida por su violencia contra su gente y contra los extranjeros que ingresaban a su territorio. Con la intención de ser los primeros protestantes en evangelizar esta tribu, los misioneros empezaron a hacer sobrevuelos regulares sobre sus asentamientos en septiembre de 1955, hace 70 años, soltando pequeños regalos desde el aire. Tras varios meses durante los cuales intercambiaron estos regalos, el 2 de enero de 1956, los misioneros construyeron un campamento en Palm Beach, una barra junto al río Curaray, a unas pocas millas de los asentamientos Auca. Sin embargo, su obra evangelizadora terminó bruscamente el 8 de enero de 1956, cuando los 5 misioneros, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCulley, Peter Fleming y Roger Chouderian, fueron atacados y asesinados por un grupo de guerreros aucas. La noticia de su muerte fue transmitida a todo el mundo y la revista Life cubrió el evento con un ensayo fotográfico. Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, quien ante el fallecimiento de su esposo y amigos a manos de los terribles aucas, decidió continuar, al igual que sus 4 amigas, con el legado de los mártires, tratando de contactarse con los asesinos de sus esposos. Años después, esta mujer aparece en una foto con uno de estos indígenas bautizándolo. Era el que había asesinado a su esposo. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio, no es la reunioncita que hacemos nosotros, que cantamos. Todo eso está bien. Pero, amados, el Evangelio ha costado vidas. Y estas mujeres que podrían haber estado resentidas con estos indígenas, haber dicho, esa tierra está maldita porque mataron a los siervos de Dios. No. Fueron a seguir predicando y les predicaron a los propios asesinos de sus esposos. Conocí al hermano de uno de estos misioneros, fue misionero en Córdoba, Argentina. Su hijo y su hija todavía viven allí. O sea, sabemos de lo que estamos hablando, no es historia. Es gente concreta que estuvo dispuesto a dar la vida. Amados, déjenme decirle esto ya para terminar. Mientras esto sucede, gente que da su vida por el Evangelio, hay creyentes que solo piensan en sí mismos. Hay creyentes que solo se preocupan porque no le dan un lugar en la reunión. Hay creyentes que solo se preocupan, ¿qué bendición puedo recibir de Dios? A esos creyentes Pablo los llama enemigos de la cruz de Cristo. Porque la predicación del Evangelio es el propósito de Dios. Es la manera de Dios de hacer realidad su intención, su supremo interés de alcanzar todas las naciones de la tierra. El tema es si lo vemos. ¿Desde dónde miramos? ¿Desde aquí abajo o desde la posición donde el Señor nos ha ubicado, desde los lugares celestiales? ¿Cuál fue la sentencia del Señor a la Odisea? ¿Se acuerda el mensaje a la Odisea? Es muy interesante. Tú dices lo que la Odisea decía de sí misma. Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Nuestro ministerio está explotando. Qué tremendo lo que Dios está haciendo. Acabamos de poner una pantalla LED de 10x4. Con la mejor definición, Dios está con nosotros. Eso era la Odisea. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Sabes la respuesta de Dios? Pero no ves.
pero no ves. El problema de la Odisea era la visión. No ves cuán miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Wow. Otra iglesia, el Señor le dice: tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Claro, depende desde dónde vemos, desde dónde miramos. Por eso Pablo oraba que sean iluminados los ojos del corazón para que vean. Amados, si algo necesitamos orar es que el Señor nos ponga colirio en nuestros ojos. Y si hace falta, porque tal vez empezamos a ver, pero como ese ciego al que sanó Jesús, todavía vemos hombres como árboles, vemos pero medio turbio. Y el Señor dice: anda a lavarte de nuevo porque necesito que veas nítidamente. Amén. Señor, gracias te damos.